Pues es jueves, viernes chiquito, ¿no? O sea, yo todavía no me recupero del fin de semana del cumpleaños y ya llegó otra vez, Pedro, qué rápido. ¿Cómo que otra vez llegó el cumpleaños? No, el fin de semana. Dije, caray, qué ciclos tan cortos. Sí, la verdad es que necesito ir agarrando una mejor condición, Pedro, porque pues la verdad es que no salgo de la resaca cuando ya tengo que entrar otra vez a la fiesta. Sí, o sea, lo que se llama en deporte se llama lanzamiento de jaibolina en barra fija. En barra fija, exacto. Sí, pero bueno, muy contentos de que sea jueves. Para mí ya viernes chiquito. Sí. Y con muchísima información, Pedro. Venga. Ford da a conocer ayer un recall de la recién lanzada Pickup Ranger 2019. Oficialmente este recall impacta 3,000 unidades en Estados Unidos y Canadá. Tiene que ver con un seguro que va a la caja de transmisiones y que puede ser riesgoso porque no identifica cuando va hacia adelante o va hacia atrás, sobre todo cuando está parado. No hay accidentes todavía, pero otra vez, para que puedan ustedes ver el caso detallado, números de serie, etcétera, pueden entrar a la página de la NHTSA. Yo me pregunto, si hay unidades de estas en México, ¿por qué no nos impacta Estados Unidos y Canadá? ¿No? Bueno. Yo me pregunto, digo, igual no han llegado las unidades a México, igual las detuvieron antes de que salían a la venta, o sea... Igual no se han quejado. No se han registrado. Pero, o sea, quiero entender que si tú estás en drive, en park o en reversa... Hay una cosa que se llama interlock, que debe de garantizar que esté debidamente... Lo que pasa es que hoy las cajas de transmisión son asistidas electrónicamente y parece ser que hay un falso contacto al momento de hacer los cambios en la transmisión. Yo me acuerdo cuando se atoraban las varillas. Pues era más seguro, lo mecánico siempre es más seguro, porque ahí sí no hay falla, ¿no? Son engranes, son varillas. Y aquí es electrónico. Y aquí ya es todo. Y son cajas de 8 velocidades para adelante. Así es. Sí, no, ya es la verdad es que son cajas mucho más evolucionadas. Todo esto lo hemos venido señalando por la demanda de poder tener un mejor consumo de combustible. Si tú tienes una relación de demanda de potencia electrónicamente asistida con la evolución de las velocidades de una manera que la computadora la secuencie de forma correcta, pues entonces vas a tener un consumo de combustible mucho mejor. Luego hay algunos indicadores eléctricos que constantemente fallan, porque creo que ahí todavía estamos en un proceso de perfeccionamiento, ¿no? De lo que son los indicadores en el tablero que te dicen algo. Por decir, no voy a decir la marca del coche, que se le prendía un foco que se decía que traes una llanta ponchada. Uh-huh. O que está baja la presión del aire. Lo mandamos a ese coche varias veces al taller y decían ya, y otra vez volvía a salir. Yo llegué a pensar que era un fantasma. Fíjate que pasa muy seguido eso. ¿Pero Pedro. por qué? Porque lo que ahí y lo que tú señalas es muy, muy correcto. Son sensores de presión de aire que van dentro de la cámara de la llanta. O sea, las llantas ya no usan cámara, pero está sensando todo el tiempo la presión. Y es muy frecuente que si las 4 llantas no están calibradas correctamente, igualitas, marca error. Pero ¿por qué? O sea, hay también una forma de resetear y decir, así es como está. Y ¡pum! Le reseteas ahí y te vuelve a salir la marca. Y es muy incómodo. Es muy incómodo porque te da inseguridad. O sea, al final de cuentas, recordemos que este sensor de presión de aire nace de la crisis de la Ford Explorer, cuando las llantas traseras del lado izquierdo de la Ford Explorer estallaban y generaban volcaduras. Una vez un chofer querido que teníamos ahí en casa, en la casa de mis padres, venía en la carretera y él venía manejando. Y me dice, Pedrito, ¿qué es higiene? Y le tiré un rollo, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Y ya que terminó, me dice, es que se prendió el foquito. Y decía engine. ¿Qué es higiene? ¡La madre! Se prendió el foquito de higiene. Y entre que te preguntó y tú le contestaste, llegaron a Cuernavaca. Empezó a salir humo de la higiene. Exacto, empezó a salir humo de la higiene. No, aquí esto viene a consecuencia de eso. Entonces, ahí fue donde la industria automotriz dijo, nunca más vamos a tener un caso de accidentes
de presión o de que las llantas vayan a generar un problema de inseguridad. Vamos a meterle a todos los vehículos tope de gama sensores de presión. Está bien, pero que jalen. Pero pues efectivamente, ¿no? nosotros tenemos el mismo caso en un vehículo en casa. Siempre que no están balanceadas las 4 llantas, el sensor de presión aparece. Y ahora ya hay una evolución en las llantas porque hay las run flat y todas esas cosas. Correcto. Que bueno, por lo menos no entras en pánico cuando se te poncha una llanta, que aquí en la Ciudad de México y en algunas otras ciudades no es nada grave porque hay tanto bache que parece esto la cara oculta de la luna. Así es. ¿No? Sí, pero bueno. Otro tema importante, ya reportaron las armadoras al INEGI sus ventas domésticas en enero. Desde el año pasado empezó a haber problemas en la mía, que era donde se reportaban las ventas. No se ponían de acuerdo, algunas armadoras dejaron de reportar en la mía y entonces entró la autoridad y entonces ya reportan puntualmente en el INEGI. Buena noticia. Es el primer mes, después de 19 meses, que no hay un retroceso con respecto al año pasado. ¡Au! Esa es nota, ¿eh? Pero es importante tomarla con mesura porque enero de 2018 fue un mes atípico debido a que cambió la manera en la que General Motors registraba las ventas. Pero pues ventas son ventas, ¿no? No, pero de acuerdo a la facturación electrónica del SAT, antes tú podías registrar las ventas colocadas en el distribuidor y ahora te piden que sean ventas facturadas. Entonces era un pequeño cambio, lo demostró General Motors, había algunos cuestionamientos de por qué había pero la verdad es que hoy, si vemos el crecimiento justamente de esta armadura es de más del 100% y obedece a este ajuste de cambio de reporte de ventas por la nueva facturación electrónica. Entonces, hay que ser mesurados, es un buen dato, el número ahí está, crecimos poco más o menos 2%, de 109,000 unidades del año pasado a 111,000, pero sí hay que señalar que pues, es un mes atípico, hay que ir viendo cómo se comportan los meses. Sí, porque por otra parte hay el reporte de que la cuesta de enero, de este enero, ha sido una de las más complejas de la historia en los últimos, por lo menos 15 años. Ha sido una cuesta de enero bien a cuesta arriba, ¿no? Claro. Y las variables económicas me sorprende el dato, ahora que lo explicas, pero de todas maneras me sorprende porque yo sentiría que la tendencia en la economía es a que el tema del consumo, en este caso de un parque vehicular nuevo, no estaría en las prioridades del gasto general de organizaciones que compran flotillas o de personas que en su familia pudieran aspirar a tener un coche nuevo hoy. Sí, y si ves, por ejemplo, un caso específico, y ya lo veremos con mucho más detalle ahora que la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos nos comparte el reporte de ventas, pero pues, Nissan cae 11.2%, ¿no? Fíjate que es el líder de ventas en México. Durísimo. Entonces, sí hay que ser mesurados, hay que ir viendo cómo va evolucionando el año, pero es un buen dato, después de 19 meses de retroceso continuo, un mes con un 2% de crecimiento. No es malo. No es malo, sí con datos atípicos, pero no es malo. Y ojalá y esto empiece a agarrar un impulso positivo. Claro, bueno. Y por último... Y con eso de que no había ni gasolina, pues el asunto se vuelve... Digo, es una variable que es incide. una variable, esto, totalmente. ¿No? Y el tema de que los créditos siguen estando muy caros. Ese es un factor, el financiamiento. El financiamiento en vehículos es absurdo. El tema del costo de financiamiento de vehículos en México es un tema muy, muy caro, pero pues mientras sigamos no siendo un país confiable a nivel internacional y las calificaciones no nos favorezcan, pues van a seguir las presiones en las tasas. Mira, cuando tú llegas a una agencia de coches y como sea, entras caminando y sales en coche porque hay las facilidades, y hablo de países, es una economía proactiva. Claro. Cuando llegas y dices, bueno, ¿y qué me dan? Y la respuesta es pues nada, y además te cuesta tanto, pues entonces el problema se hace una adquisición más difícil para las personas que tienen que discernir entre comprar o no comprar un vehículo nuevo. Y ahí México creo que no ha hecho su tarea. No, y cómo impacta la tasa de interés. Muchas veces la gente no comprende y no lo analiza, pero tu tarjeta de crédito hoy estás pagando tasas por arriba del 40%. No, bueno. Eso con respecto al año pasado te generó un problema de liquidez en el día a día. Tú no entiendes bien por qué no te alcanza, y aunado a eso, si quieres cambiar tu vehículo, las tasas están mucho más elevadas, pues hace un efecto pues negativo para el mercado automotriz. Yo pensé que era un problema
psiquiátrico, ya me dice Mauricio que es un problema de liquidez, pero cuando de repente te das cuenta de lo que tienes que pagar la tarjeta, dices, oh my God, aquí, ¿quién pompó? ¿Quién pompó? Y más ahora que tú gastas en dólares la mitad del tiempo, Cállate pues, la boca. el tipo de cambio está... Shut up your mouth. Sí, ¿no? No, sí, está duro, el tema del cambio está duro, ¿eh? Está muy duro, o sea, la verdad es que yo sí, o sea, viajar ahorita internacionalmente es un tema A que... menos que vayas al lago de Chad, lugares así. Exacto, ¿no? ¿Verdad? Que vivas en España, tu retiro. No, es carísimo, ¿No? qué bruto. Sí, ¿no? Unos cogollos de Tudela te cuestan un dineral. No, está caro. Sí, la verdad es que sí, entonces hay que ver cómo se viene comportando esto y que ojalá y las tasas de interés y con la certidumbre que pudiera darle el gobierno a la economía, pues le empiecen a bajar, ¿no? Hay que facilitar el ambiente de trabajo en un Sin país. Yo creo que esa es una de las pretensiones que tendríamos que lograr en México. Hay que desregular, hay que hacer fácil a la inversión. Miren, para invertir en un país se necesita, en cualquiera, se necesita un grado de locura del inversionista. Pero la locura es lo que ha hecho que el mundo avance. El pensar lo impensable, el alcanzar lo que no estaba ni siquiera previsto que alcanzaras. Eso es el reto de trabajar y de esforzarse y de crear y de imaginar cosas. Pero cuando las condiciones no te dan, pues dices, llega un momento en que dices, pues ya no. Es como lo que platicamos ahorita con Nestlé, ¿no? Impresionante. Digo, por Dios, hagamos algo para estimular a la economía y que haya un factor general de actitud hacia la economía. Primero los pobres. No, y esto que citas de Nestlé suena como un poco loco, o sea, traes al mayor productor de café a tu estado, tienes de vecino a quien te va a comprar y dices, no quiero que me compre. O sea, porque si me compra todo, luego ¿qué vendo? ¿Luego qué vendo? No, cállate. No, o sea, yo creo que sí habría que informarlos bien y que vean cómo ser más productivos, cómo crecer su producción, cómo hacer de un mismo terreno, de una misma hectárea, 2 pesos en lugar de 1, que hay técnicas y hay maneras de apoyar a esta gente a que lo hagan bien. Pero bueno, la industria automotriz nos da un dato positivo para arrancar el año y yo quiero que nos quedemos con eso. Ojalá y sigamos positivamente trabajando en el apoyo a la industria automotriz. Hay presiones muy grandes. Hoy la Trailblazer que se está fabricando en Ramos Arizpe está siendo fuertemente boicoteada por los sindicatos norteamericanos debido a los cierres de plantas en Estados Unidos y es un producto que está muy, muy deseado en los Estados Unidos. Vamos a ver que si cabe la razón por encima de las presiones que pues se están presentando debido a que México está siendo cada vez más competitivo en el sector. Sí, cuando decía Donald Trump hace 2 días en el State of the Union, queremos más coches que digan proudly made in the United States of America, y brinca todo el Congreso norteamericano como diciendo, sí, ese es el nacionalismo que queremos. Está bien, están hablando de su lana, de su chamba y de su todo, pero pues, en un mundo global, tenemos que verlo, creo que bajo otra óptica, diferente. Gracias como siempre. No, hombre, es un gusto siempre, Pedro. Muchas como gracias. siempre es un placer.